Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestro pasaje se encuentra en el salmo más largo del Salterio, Salmo 119, versículos 161 y 162. Y el texto dice: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. El salmista inicia este pasaje hablando de príncipes que le persiguen. Ya en el versículo 23, él ha mencionado esta palabra hebrea sarim para príncipes. En la Biblia, ese término se podía utilizar para líderes de familia, a la vez como para líderes militares, tal como aparece en 1 Samuel 18:30. El profeta Isaías va a utilizar ese término para aplicarlo al Mesías en Isaías 9:6, donde él usa la expresión Sar Shalom, príncipe de paz. El texto va a resaltar que en vez de él sentir temor por seres humanos que le agobian, que le persiguen, él prefiere temer a la palabra de Dios. Y es especial que esa expresión palabra que él utiliza en el versículo 161 para hablar de la palabra de Dios es el término hebreo dabar, que en el texto sagrado se refiere al acto revelatorio de Dios, tal como aparece en 1 Crónicas capítulo 17 versículo 23, donde leemos que vino palabra de Jehová a Natán. Cada vez que Dios comunicaba un mensaje a sus siervos los profetas, era un acto de revelación divina. Y ese es el término que el salmista está utilizando acá. En la palabra temor, curiosamente, la vamos a encontrar relacionada con el nombre de Dios en Génesis capítulo 31, versículos 42 y 53, donde se usa en la expresión el terror de Isaac para hablar acerca del Dios verdadero. Ese término temor puede ser utilizado de forma negativa, como aparece en el libro de Deuteronomio, para referirse a aquellos que violan el pacto con Dios, que vivirán una vida llena de terror, atemorizados, y de manera similar la va a utilizar en sentido negativo el profeta Jeremías en el capítulo 36, versículo 16. Pero en este pasaje, apreciado amigo, el salmista está usando la palabra pahat, temblor, temor, para hablar del temblor, de la alegría que él experimenta al estudiar la palabra de Dios. En ese sentido va a aparecer esa palabra en sentido positivo en Isaías capítulo 60, versículo 5. Y en varios textos sapienciales como Proverbios 28:14, como también en 2 Crónicas 19:7, esa palabra temor se va a utilizar para hablar de aquel que mantiene una actitud de obediencia, de respeto, de fidelidad al Dios del cielo. El versículo 162, el salmista lo inicia diciendo: me regocijo. Apreciado amigo, esa palabra regocijarse se va a utilizar en lugares donde se habla de una transformación del acto divino que produce alegría, como en Isaías capítulo 35 versículo 1 y de igual manera en el capítulo 61 versículo 10. La expresión que él utiliza en el verso 162 para hablar de la palabra de Dios es el término imra,
que de manera especial en el Salmo 119 aparece en 19 ocasiones en los versículos del 11 al 72. Este término se refiere a la palabra de Dios, como aparece en Isaías 28, 23 y el Salmo 12, versículo 7. La última expresión que quiero meditar, apreciado amigo, contigo en este día es la palabra despojos. Tal vez para nosotros esa expresión no tiene mucho sentido, pero en la Biblia, la alegría que experimentaban los soldados luego de una batalla al repartir los despojos llegó a convertirse en un símbolo de felicidad, de realización, tal como aparece en 1 Samuel capítulo 30, versículo 16. Pero además, el profeta Isaías va a utilizar esta palabra botín, shalal, despojos, en el capítulo 9, versículo 3, para ilustrar la liberación de toda opresión en el pueblo de Dios. Y de manera muy particular, Isaías la va a usar en el capítulo 53, versículo 12, para hablar del triunfo obtenido gracias a la obra redentora del Mesías. Apreciado amigo, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nuestras vidas son recreadas, nuestras vidas son transformadas, nuestra tristeza se cambia en alegría, nuestra angustia se cambia en esperanza. En la época de la Segunda Guerra Mundial, 1942, un joven de apenas 20 años, llamado Miltos Angelatos, en Grecia, él leía un libro de literatura y de repente encontró una cita bíblica y él preguntó a su maestro a qué se refería esa cita que él no entendía, y el maestro le dijo: oh, eso viene de la Biblia. Y él dice: ¿pero qué es la Biblia, maestro? Y el maestro tan solo le respondió: es un libro que cuando los misioneros lo dan a los caníbales, ellos dejan de comer gente. Eso intrigó tanto a este muchacho que él decidió conseguir una Biblia como fuera lugar. Y en esa época de escasez, él encontró una Biblia de segunda mano y pagó 8 libras de papas en una época de crisis para conseguir la Biblia. La historia narra que Miltos comenzó a leer la Biblia por los siguientes meses, 10 horas al día. Y cuando él terminó de leerla completa, él entregó su vida por completo a Dios y en lágrimas pedía perdón a Dios por sus pecados. Cuando él comunicó a sus padres su decisión, estos lo expulsaron de la casa, lo que obligó a Miltos a mudarse a Atenas. Y allí en Atenas él fue apoyado, ayudado por un pastor y su esposa. Y con el tiempo, aquel joven se convirtió en uno de los más grandes eruditos, estableciendo instituciones que promovían el estudio dedicado de la Biblia. Apreciado amigo, la Biblia sigue siendo y es la palabra de Dios. Y cuando tú y yo la recibimos en el corazón y dedicamos tiempo para estudiar en ella cada día, podremos sentir gozo en nuestras vidas. Que en este día tú y yo tomemos la decisión de dedicar un tiempo especial cada día en nuestras vidas para que Dios continúe cambiando nuestras tristezas en alegría. Que Dios te bendiga. Lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Cuando hay temor en mi corazón, tú siempre estás a mi lado. Si lejos estoy, tú te acercas más para guiarme hasta el final. Tu palabra es
lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Nunca olvidaré el amor que me diste, mi ser espera por siempre. Eres mi guiador, yo lo sé, mi Señor, y te amaré hasta el final. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Sed mi guiador, te lo pido por favor, y te amaré hasta el final. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Y mi luz al caminar. Y mi luz al caminar.